What's up, guys? If you're watching this right now, remember today is the deadline for you guys to get entered to win one of those trucks. So the winner, like I said, guys, gonna pick the truck plus 5,000 cash. If you guys don't want a truck, you can take $30,000 home. We're just gonna pick either the blue one or the white one, and we're gonna deliver it to his doorstep, guys. So good luck to everybody. Like I said, tonight is the final day you can get entered. Tonight at midnight, that is it. So good luck to everybody, guys. Thanks again for all the support, and stay tuned because we're gonna be picking the winner of one of those trucks coming up here next week. So stay tuned for the updates, guys, and good luck to everybody. Alright, guys, so what you're about to see is the full build of the blue truck, guys, from start to finish. From when I bought it, we did the suspension work, we did the paint, we did the interior. So make sure to check out the whole video and let us know if you guys want to see more videos like this on builds that we've done, like the green machine and stuff like that. And remember, guys, this truck will be one of yours. So if you're interested in picking the blue truck, if you win, this is a video that you're gonna get to take with you, you know what I'm saying? Because the whole build of that blue truck, it's right here. So thanks again, enjoy this video, guys. Like I said, if you want more videos like this, make sure to subscribe and drop a comment saying that you want to see more full-length videos of that one build. So ahí estamos, enjoy it. Alright, guys, so we just pulled up to the setup, that bit that should be working on the truck. Damn it, boy! Damn it, bro. Guys, so this is the rear end for the truck. I guess right now they're gonna put in las flechas, put it back on there. Guys, so he's over here tacking up the tubs. Damn it, boy. He said all they gotta do now. Oh, check it out. ¿Qué onda, güey? Algo brilloso. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? $800 de 2 hojas de fierro y cosas para lijar tu troca. Ah, la chingada, vale. Estas son las de enfrente y las de abajo son las de atrás. Sí, van a ser ligas, güey. Esto only size. Estos son big boy wheels. Está bueno, pues. ¿Y acá qué están haciendo? A ver si los puedes explicar ahí en la cámara. Aquí lo que se le hizo, pues primero se mide el diferencial, ¿verdad? Este cero es donde va la muella. So, para que quede original, estos chavos le cortaron aquí y luego para ponérselo para atrás. Eso es lo que están haciendo ahorita. Están taqueando todo para que quede el factory cero. El flip kit se me hace que te lo vamos a hacer nuevo porque tiene un 6-inch flip kit y luego un bloque. Eso no sirve, se mueven y se caen. So, vamos a ponerle ese nuevo. Aquí ya se le hizo el diferencial, ya se soldó. Déjamelo de vuelta de volada. Ahí le puedo ver todas las soldaduras donde se le mochó. Se le quitaron 4 pulgadas y 3 octavos. Ya más se le mete la herramienta por dentro, se clampea y le pone los end caps y queda con madre, todo alineado. Algo bien. Algo bien. Ya le ordenamos los sellos, también el fluid y todo, para que cuando ahorita más que le falta, Armando, armar aquí todo lo del centro, va a soldarlo, meterle los sellos, los axles y ya lo tapamos. Ya se mete para adentro. Heriberto ya acabó los tubs. Eso es lo que se hace, se pone todo spot weber, todo alrededor y luego ya le echamos seam sealer. Haz cuenta que ahí tú puedes mandar la troca a que la lijen toda y ya le echan el bell liner. Se mira que es todo one piece, para que no haya, no se miren todos los poros ni nada así. Ya le echan el bell liner, queda con madre. Mira, Freddy, ahorita estamos a cortar un 8-inch flip kit. Aquí lo tengo en la computadora ya. So, en vez de que tengas tú el flip kit de 6 y el bloque de 2, te lo vamos a hacer todo junto para que el flip kit quede con madre. Y además le ponemos los U-bolts, los ceros y queda con madre. I'm about to start cutting it. Ahorita, como les dije, ya se armó todo el diferencial. Ahorita le estamos echando su aceitito que debe de llevar. Este es para el limited slip. Es full synthetic de Valvoline para que jale con ganas, no haya pedos. Ya que le pusimos todos los axles y los valeros y los sellos nuevos para que jale machine. We're gonna fill it up. That's it. We already cleaned it up, painted whatever we loaded. Lo vamos a ir a meter a la troca de volada. Poniendo el emergency brake, ya corrió las líneas, ahorita le hacemos el brake bleed, we're gonna bring the wheels, se lo vamos a poner de volada para que quede mamalón, ya para que Freddy se la lleve a ¿cómo dice? A tirar ¿qué? Tirar barra. Ahorita Heriberto ya le está poniendo la drive shaft, ya le puso los emergency brake lines, ya le conectó la línea del freno. Ahorita le vamos a poner los wheels, la bajamos y le hacemos bleed the brakes de volada ya para que el Freddy se vaya al 100. We're about to put the wheels on. We noticed that he had black spike lugging but man, we're putting some billet wheels. So, plain Jane, but plain Jane goes a long way, man. So, we're about to put some new lug nuts on Freddy's truck. A ver cómo sale para que se mire mamalón con los billets.
Ahí quedó ya, ¿verdad, cuz? Los zapatitos nuevos. Los de la zapatitos mamalona. nuevos de la mamalona. Y luego, aparte de todo, nos dio una lavadita el cuz, ¿verdad, güey? Oh, yeah. ¿Cómo ves, Barras? ¿Cómo quedó? Está bien placosa, güey, está bien mamaloncísimo. Holy shit. Hasta trajimos la trailer, cuz, we don't want to be driving it. Yeah, cause está mejor así. We brought the trailer, Con we're la gonna rubber bands. load it up. It's going straight to exclusive, guys, this truck. ¿Está a la mitad? Sí, todo otra vez. Otra vez. ¿Color change o el mismo color? Ah, same color. Same color, interior. Le íbamos a poner los spike lugness, pero te le pusimos esos porque pues me echaba más con los billet wheels. Yeah, se ve más chido así. Ya, se viera más bonito así. Ya saben, guys, if you guys need un setup así, Vengan al de setup. cero. El compa Roman se avienta con estos jales. Es a custom made 8-inch flip kit. Oh, yeah? This truck. Ya está más angostito y el bottom plate lo muchamos para adentro también. Así para que no pegaran el back housing de los drum brakes. Simón. Porque si no, lo aprietas y los drum brakes se dan así, ya no le metes el tambor. And then you went ahead and did the tops aquí adentro también, ¿verdad? Yeah. cuz? Aquí me das cuenta que además le echamos seam sealer y los pintamos poquito porque I'm sure le vas a hacer el bell liner, ¿no? Yeah. So, ya que Papa Exclusive o el que la vaya a hacer, que le elige todo con madre, ya que le echen el bell liner. Hell yeah. No, si te aventaste, my boy. Pues hay que sacarla, cuz. Ya, vamos a sacarla ahora. Guys, so this is the reaction of the guy. Where's Muñeño at? Yeah, hey, se aventó de cero. You can tell he's not gonna roll. No, he left it like an inch, but then no. And then he did the tubs, you see? There it is, guys. We're gonna unload it and possibly swing it over there by Papa Exclusive so he could tell us how much money it's gonna take to get it painted. Because it's nothing but money, guys. Y le voy a decir que le ponga un metal rod y luego ya para que este no quede flame. So we're gonna shave it down, put a metal rod on the inside, weld it, and it'll be firm. Andamos haciendo el Big 3 para esta batería y andamos haciendo el cablerío también para poner la segunda batería que va a ser de aquel lado. Para el So, estilo porte placozón, ¿verdad, pa? yes, sir, para que aguante los... Acá le vamos a poner la consola del compa que nos trajo con su bocinota, amplificador, estéreo, tweeters, door speakers. ¿Qué le vas a poner door speakers? Supreme Sounds. Supreme Sounds. 2 6.5, 4 6.5, ¿verdad, güey? 4, 6.5, yes. Y con una sola Sundown Audio 12 Type X. Algo mamalón. Yes, sir. And we are gonna add an extra battery, excess power. Allá tiene el original battery y aquí tiene la extra battery que we're gonna add. That way our lights don't dim or none of that. Everything's gonna be running A100 with the system full black. ¿Verdad, vale? Yes, sir. So we did do a battery on this side, the original battery, and then we added the excess power battery. Algo bien, ¿verdad? Algo bien. ¿Cómo ve ma, el proyectito este? Para empezar, ya empezó el proyecto, perro. Bueno, La compré y dije, no le voy a hacer nada hasta que no le pongo los rines. Y ahí está. ¿Cómo ve, ma? Algo bien. Dale. Miren, a ver el frente. No, pues siempre. Sí, Nada más. Chulada de frente que trae la mamalosísima. Va a ser igualito así como está. Lo gris, las wheels, el sí, emblem, sí, igual así como está. Nomás sí. que quede pues con la pintura de Exclusive porque Exclusive No, sí, es que es el frente le da la el mejor placoseo. vista. Nada comparado con la Coyote aquella. Aquella. Cállate la güey. Guys, over here, we're about to Papa Exclusive, you already know. He said he was gonna reveal the truck under here at the show. And as you can see, people gather up to come see it. ¿Qué tiene que decirme a ver? Pues quiero que sepan que este color es especial, no hay código de pintura, es para él. Dime, boy. Ven. Vamos a ver. Vamos Okay, ¿de una vez o qué? ¿De una vez o que se junte la raza? Unos 15 minutos más. Ready? 3, 2, 1. Holy shit. Yeah, hold it back. Damn it, boy. Está bien perra, man. Hell yeah. Mira, hasta el caliper pintadito y el mamalón. Igual. Hell yeah. Ey, man, se aventó con esta troca. Bien perra quedó. Parece una showpiece. Guys, so check it out.
one of one color. There's no color code, none like that. Papa exclusive. This one just for us. Ya nomás, black o malón. Aquí está bien perro, man. Hell yeah. What you think, Oscar? Es clean. Oh yeah, la girl aquí el detallito. Tiene diferente como color, como te mueves allá es otro color y acá es otro lado. Te vas moviendo. Sí, cambia el color. De este lado vas a ver diferente por la sombra. Ajá. Cuando le pega el sol, va cambiando. With the color and the wheels and everything, man, this truck looks amazing. Ahí de cuando estaba negra este color. Ajá. No, hombre, este color está bien, perro, man, le quedó bien, vámonos. Todo mira, güey, acá. Los detallitos, badass tailliner, la wings, hell yeah. Sí, aquí se ve verde. Damn, that shit is clean. Está bien perro el color. ¿No ves, vale? Con los 28's. Papa Exclusive got down. Mira lo brilloso que está. Hasta como para pintar mi duli de este color. A la verga. Mucho. Ese color que te gusta, ¿vale? Ese es uno de mis favoritos. ¿Sí? Aqua, sí. El agua. Quedó bien perra, ¿ya viste de frente, güey? La flacoseo. Mira. ¿Cómo le pintó abajo? La parrilla, güey. Oh, sí, güey. Mira bien. Ey, esta nomás es para tener en el garaje ya ahí. Con la roja, la otra. Sí. Con la Shelby. Está bien perra todo. Los shows. Sí, nomás pues agarrarlo. Ya le hablé a Speedy y dice que se la llevaras o. Una vez. Ok. Listo. Ponerlas y vámonos, Rikis. Déjeme por poner la llave ya, man. Cabrón, de veras. So yeah, guys, we gonna be taking Güey, no, this. es que está tan chingona la camioneta que todos los que pasan si toman una foto les gusta el pinche color. ¿Sí? Se ve mamalona. Por eso la pone aquí afuera. Sí, ¿no? a huevo. Porque Que display. llama la atención. So yeah, guys, we're picking this truck up. Like I said, this is our 1 month giveaway. It ends January 15th, guys. So get your entries right now. We're doing 15 times entries for every $10 you spend. If you haven't bought anything, make sure to buy it. This truck is one of a kind. It really, truly is. It's sitting on 28. We got the cut rear end, dropped down by the setup, paint by Papa Exclusive, and we're taking it to get the interior by Speedy Headliner. So it's gonna be real nice. I'm gonna tell him to surprise me. Should we do a star headliner way or no? Yeah, we should. We'll star headliner. Comment down below, guys. Let me know if we should do a star headliner on this truck or what you guys think. Porque así con el placoseo, ¿usted qué piensa, Mike? ¿Un star headliner o no? Y se vería chingón. Claro que sí. Y luego unas wheel lights también se me darían con madre, güey. Sí, la verdad, sí. ¿Quién se la va a llevar? ¿Tú? ¿O la llevo yo? ¿Se la quiere llevar? Espíralo. Déjeme va. Holy crap. That thing is sick, guys. The color is way different way. On pictures it looks like a blue. Yeah. But in person, it's different. Está como verdecito también, ¿no? It's like a teal, ándale. Como Speedy. So what interior you think we should do on this one, way? In the comments, I've seen a lot of people like peanut butter. Yeah. I feel like peanut butter would be nice. But then you have to change the whole thing, way. And then I want to do a star headliner, so I was thinking black so we could get the starlight. Yeah. Cause look, peanut butter looks good, but black would look better. I'll show you one that we did. I think black way, that way we don't have to paint the doors or nothing. Oh, the seat build with the same color like this is gonna look real good. Yeah. Check it out, guys. We have the interior right now. It looks like crap. These are original seats, but Speedy's gonna put him back to its original, beautiful black leather. Oh yeah, that looks good, way. Nah, I think I want it black. Black. We can probably do the all this. We can do everything black, the teal stitching, and like so we'll add something in here as well. Maybe put like a little project work right here. Oh yeah. Something cool. Black carpet otra vez brand new, way. Of course, te digo que black headliner, pero suede y con la star headlight. Can you put like some lights acá abajo, way? Yeah, we can put some underglow underneath the sheets. Yeah. So underglow right here, the lights up here, and I think that should be good, no? O también el stereo wrap it, way. I can probably give you these. See if they can paint them the same color as this. Which ones? Yeah, wrap them con el stitching mejor. A ver, ¿este se ve bien? Yeah, este para que se mire bien black lisita. out. So este es el que le ponen los Lamborghinis? Yeah, that's Napa leather. Napo leather? Napa. N-A-P-A. Napa. Vamos a traer Lamborghini leather en la mamalona, güey, Esta troca está bien perra. Está bien. Everybody looks at it, huh? Sí, güey, esta. Lamborghini leather, boy. Sí, esta sí va a ser una show truck. Whoever takes this truck, guys, is taking not show truck. Paint, interior, wheels, lighting, everything. ¿Qué más quieren, verdad? What is up, guys? This time we're doing something a little bit different. We got this badass truck on 28 or this other badass truck. This is a badass giveaway. You guys can choose either this one or this one.
If you want something more of a show truck, then you take this one home. And if you want something more of a daily, you take this one home. Both got V8 motors, nice wheels. The paints are pretty nice. And guys, make sure to get your entries today. Winner will take this one home or this one, plus 5,000 in cash. Don't miss out.